Muy buenas tardes, soy el doctor Martín Salazar, cardiólogo de la clínica Ricardo Palma, y quiero darles la bienvenida a todos ustedes en esta tarde donde vamos a tratar los temas relacionados a qué cuidados pueden tener para cuidar su corazón y qué es un mito sobre esto, porque muchas cosas no son reales y se publicitan mucho en la televisión. Bueno, yendo al tema para entrar en detalle, primero es reconocer que el problema cardiovascular no es una cosa que aparece de un momento para otro. Si ustedes pueden apreciar en la imagen que les muestro, es una arteria. Las arterias son como las tuberías que reparten la sangre a todo el cuerpo. Y estas tuberías, por ahí circula la sangre y por ahí también circula el colesterol. Y con el paso del tiempo el colesterol se va acumulando en las arterias, en las paredes, y va obstruyendo la luz por donde circula la sangre. Uno pensaría que este proceso comienza pues en la edad adulta, cuando uno come comida chatarra, cuando come comidas que no son apropiadas, uno tiene un hábito de vida saludable. Sin embargo, ya sabemos que comienza esto en la adolescencia y probablemente comienza en la niñez. Todos quienes pintan canas, probablemente en su infancia, cuando tenían que jugar, salían a correr, salían a jugar pelota, ya que la televisión pasaba muy poco tiempo, dibujos animados o alguna cosa que nos entretuviera en ese caso. Pero ahora los niños paran pegados en una pantalla, andan con el celular o con la computadora y no tienen que moverse. Antes teníamos que movernos bastante si queríamos hacer alguna actividad. Por lo tanto, la posibilidad de que actualmente el proceso aterosclerótico comience aún desde la niñez es mucho más alto. Y vemos que con el transcurso de los años las arterias se van obstruyendo hasta que en determinado momento se produce una complicación de esa obstrucción, se produce un coágulo, se tapa la arteria y se produce el infarto, usualmente a partir de la cuarta década de la vida. ¿Qué es lo importante? Hay 8 condiciones que debemos reconocer que son hábitos de vida saludable y que debemos tenerlos en óptimas condiciones para poder tener una salud cardiovascular adecuada. Vean que los dibujitos nos muestran, una parte es la alimentación, otro componente importante es la actividad física, hay valores de laboratorio que corresponden al valor de la glucosa, al valor de los lípidos, el peso corporal, la presión arterial, el tabaco y la última que ha sido incorporado en los últimos años es el tiempo de sueño. Y vamos a ver un poco cómo se desarrollan estas cosas. La primera cosa que se recomienda es la alimentación saludable. Y la alimentación tiene que ver con consumo de frutas, vegetales, granos de tipo integral, o sea, arroz integral o los productos integrales que se preparan con harinas, proteínas de fuente saludable, que las que provienen del pescado, de los alimentos bajos en grasa, alimentos marinos, bastantes frutas, nueces, productos lácteos bajos en grasa, que son la leche descremada o los quesos blancos, y los aceites vegetales. Y lo que no se debería consumir son las bebidas que son con alto contenido de azúcar, los alimentos ultraprocesados donde por añadir saborizantes y por hacerlos más atractivos resultan teniendo grasas trans, grasas que son bastante dañinas y que el organismo no las reconoce. Las carnes procesadas tienen un exceso de sal y también de grasas saturadas y además algunos productos que son carcinogenéticos que pueden originar el cáncer. Alimentos altos en sal, muchas comidas embolsadas tienen alto contenido de sal, el exceso de bebidas alcohólicas y los aceites tropicales como el aceite de coco. ¿Por qué sucede esto? En realidad la dieta del paleolítico, que es la dieta con la que hemos evolucionado los seres humanos desde hace casi 4 millones de años, vean que el componente es una cantidad de proteínas que se ha reducido en la dieta actual, los carbohidratos estamos en la misma proporción, pero las grasas prácticamente se han duplicado y sobre todo se han duplicado las grasas de tipo saturada. La fibra se ha reducido prácticamente a la cuarta parte y lo que ha incrementado tremendamente es la cantidad de sodio en la alimentación y se ha reducido un montón la cantidad de potasio. Esta combinación que antes tenía una proporción de 12:1 en cuanto al potasio y el sodio, el potasio está en todos los productos vegetales, es un componente muy importante, y el sodio sobre todo en productos animales. Vean que la proporción era de 12:1 y actualmente es de 0.7:1, o sea que más de 10 veces se ha alterado la proporción entre potasio y sodio, y eso es en parte responsable del incremento de la presión arterial. Por eso una de las dietas más promocionadas es la dieta mediterránea,
que consiste básicamente en productos vegetales, donde se enfatiza las verduras, las frutas, los productos integrales, los aceites tipo aceite de oliva, y hoy en día se está preconizando bastante el consumo de un par de cosas que son bien interesantes, que son la granada y la beterraga, que tienen un gran contenido de polifenoles que son favorables. Las proteínas de origen de pescado y restringir un poco las carnes procesadas, las carnes que son de res, carnes rojas, y preferir carnes blancas que contienen pescado, que son a partir del pescado. Entonces la dieta mediterránea es una de las dietas más recomendadas y que resulta siendo favorable para proteger la salud. Sin embargo, nosotros hemos crecido probablemente con el pensamiento de Popeye, ¿no? Hemos crecido siendo niños que Popeye agarraba una lata de espinacas y se convertía en un superhombre solamente comiendo la espinaca. Y creo que eso persiste en nuestras ideas y la industria farmacéutica se ha aprovechado para tratar de vendernos muchas pastillas donde contiene una serie de vitaminas que en realidad no han demostrado tener un beneficio. La dieta mediterránea se supone que el beneficio está por el contenido de vitaminas y minerales, sin embargo, cuando esto se ha tratado de poner en pastillas, no se ha logrado el mismo resultado. Por lo tanto, es preferible comer alimentación. ¿Por qué no funciona? Probablemente porque cuando se hacen estudios clínicos con pastillas, se evalúa el resultado después de 2 o 3 años, mientras que la gente que tiene una dieta mediterránea la tiene desde la infancia, comen ese tipo de alimentación desde niños. Y es probable también que hay otras componentes que vienen en las frutas y en las verduras y que no están en las pastillas, y esa es la razón por la cual la dieta funciona, pero el comer pastillas, el tomar pastillas que contengan las vitaminas de la A la Z no tiene el mismo resultado de protección. Y este es una metaanálisis que lo que hacemos en medicina es un médico estadístico se sentó en una computadora y juntó los análisis que hace un médico con un determinado número de pacientes y lo junta con lo de muchos médicos y hace esto cosa que se llama un metaanálisis. Y analiza cuál es el resultado de las vitaminas en relación a lo que es la mortalidad, en lo que es relación a muerte cardiovascular y algunos tipos de cáncer. Y vemos que cuando vemos los cuadraditos que representan el beneficio o el perjuicio de esto, prácticamente no hay ningún beneficio de tomar medicamentos de tipo vitaminas o multivitamínicos. Solamente hay dos puntos que son uno desfavorable y uno favorable. En cuanto al beta-caroteno y el cáncer de pulmón, consumir este tipo de suplementos de beta-caroteno aumentó, por una cosa que no se ha logrado explicar claramente, el cáncer de pulmón, y solamente los multivitamínicos produjeron una reducción ligera en la aparición de cáncer. Pero vean que si ven los números, dicen el grupo que fue tratado fueron 8.5 y en no tratado fueron 9 los casos. Significa que se necesitan 200 personas que tomen vitaminas, un multivitamínico durante 4 o 5 años para evitar un caso de cáncer, con lo cual es bastante pobre el beneficio, ¿no? Pero sí existe un beneficio de multivitamínicos en prevención de cáncer, aunque es realmente mínimo. Lo que no es cierto, si uno consume vegetales, sí hay un beneficio de reducción de eventos cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, los omegas sí lograron un beneficio. Vean que hay un desplazamiento de la curva hacia el lado izquierdo. Significa que el consumo de omegas sobre todo marinos, redujo de alguna forma el efecto de infartos, enfermedad cardiovascular, infartos fatales. Sin embargo, cuando uno compara este resultado de la protección que tienen los omegas con el que produce una estatina, la atorvastatina o los medicamentos que bajan el colesterol de manera enérgica, realmente el efecto de los omega es muy pobre comparado con el que se produce de prevención de infarto con una estatina, con una atorvastatina, por ejemplo. Aquí está una lista de las cosas, no vamos a entrar en detalle, pero vean que se deben consumir 2 porciones de pescado, 4 porciones por semana de nueces, pecanas, productos lácteos 2 a 3 veces por día, frutas 4 o 5 porciones por día, vegetales. Yo más a mis pacientes les enfatizo en lo que tienen que comer que en lo que tienen que dejar de comer. Si una persona consume todo lo que las recomendaciones están acá, realmente no va a consumir las cosas que son dañinas. Entonces, mayor énfasis en consumir cosas saludables que realmente en quitarse cosas no saludables. Pero sí, las carnes procesadas y los alimentos con azúcar añadido son las cosas que tenemos que evitar para tener una salud cardiovascular.
Y lo que se enfatiza en la televisión y nos llegan por el Facebook mensajes donde hay una pastilla que nos va a limpiar las arterias, una pastilla que nos va a curar de la hipertensión, una pastilla que nos va a hacer maravilloso, es el concepto Popeye. Eso no existe. No existe ninguna medicina ni medicamentos con investigación que puedan limpiar las arterias, no existe nada. Lo más que logramos con las pastillas más eficientes para proteger el corazón es detener el proceso o hacerlo mucho más lento. Pero limpiar las arterias, lo que se ha ensuciado a lo largo de muchos años, no se puede limpiar ni con las pastillas que recomendamos los médicos y mucho menos con estas cosas que no tienen ningún efecto y que finalmente son cosas que son falsas la información que prevén ahí. Veo con preocupación, el día domingo estaba viendo la televisión mientras tomaba desayuno y salió una doctora a decir que ella ponía una vacuna, una inmunovacuna que consistía en sacarle sangre a la gente, pasarla por un gas que es de ozono y ponérselas de manera intramuscular, y decía que con eso protegía las defensas y que con eso reducía la hipertensión y enfermedades. Realmente por televisión se escucha cualquier cosa y por eso el consejo es haga caso a su médico para lo que es prevención cardiovascular. Entonces no haga caso a todas estas cosas que en realidad el chamán del norte tiene más razón que esta gente que habla en la televisión. El ejercicio sí es tremendamente útil, ya se ha demostrado que el ejercicio induce un estado antitrombótico, o sea, previene la aparición de coágulos, reduce en 30% la grasa abdominal, que es la que se asocia con diabetes, reduce la resistencia a la insulina, que es una cosa que está muy de moda, todos los gorditos tienen resistencia a la insulina, el ejercicio mejora eso, mejora el perfil lipídico porque sube el colesterol bueno, baja los triglicéridos y mejora la calidad o hace menos dañino el colesterol malo, baja la presión arterial y reduce la inflamación sistémica. Por eso el ejercicio es altamente recomendado. Entonces uno pensaría que si el ejercicio es lo recomendado, tengo que irme al gimnasio de moda, tengo que comprarme las zapatillas, el polo de moda, y realmente eso no es necesario. Esta curva de aquí nos muestra cómo en el eje horizontal es la cantidad de ejercicio y en el eje vertical es la mortalidad. Y vean que el 70% del beneficio, o sea, la reducción del riesgo de morirse, corresponde a una actividad física de 150 minutos por semana, lo que equivale a salir a caminar 30 minutos, 5 días a la semana, es el mayor beneficio que se produce con eso. Lógicamente, si van al gimnasio y se vuelven una persona así como este señor, puedan estar más protegidos, pero para tener ese cuerpo sí tienen que ir al gimnasio. Eso sí no lo van a lograr caminando en el parque el fin de semana. Pero recuerden que para ser feliz no es necesario ser rico y famoso. Como le digo a mis pacientes, con ser rico es suficiente. Bueno, el ejercicio es muy importante y vean que 150 minutos de ejercicio a la semana tiene una protección, ya sea en bicicleta, sea sacando a pasear al perro, sea haciendo, incluso jardinería puede ser una actividad que puede considerarse como un ejercicio. Pero hoy en día, además del ejercicio aeróbico que siempre lo hemos recomendado, ahora se recomienda hacer ejercicio para fortalecer los músculos. 2 veces por semana hay que hacer algún tipo de ejercicio que levante pesas o algún ejercicio de fuerza, porque eso da mucha masa muscular y evita que las personas mayores se vuelvan frágiles y por lo tanto su riesgo de caída es menor. En los adultos mayores, aparte de la cantidad de ejercicio y el ejercicio para fortalecer músculos que se recomienda, también se recomienda ejercicios que mejoren el equilibrio, como es el baile, como es alguna actividad deportiva, que resulta siendo el ejercicio más completo porque hace trabajar el cerebro y además hace trabajar los músculos. Bailar es un ejercicio muy completo, pero no significa que voy a una fiesta, baile una pieza y me siento a comer en la fiesta, sino que tengo que ir a un sitio a ponerme a bailar y a bailarme 1 hora o 40 minutos de baile continuo para que tenga una actividad protectora en el corazón. Y vean que los beneficios del ejercicio para los adultos van desde reducción de muerte cardiovascular, de muerte total, menor posibilidad de desarrollar hipertensión, de desarrollar diabetes, y interesantísimo que reduce 8 tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de colon, de endometrio, esófago, riñón, pulmón y estómago tienen una menor probabilidad de aparecer si la persona hace ejercicio. E incluso, no solo en niños, sino en adultos, mejora el aprendizaje, reduce el riesgo incluso de demencia, incluso de tipo Alzheimer, mejora la calidad de vida. Cuando ustedes ven personas caminando en la calle y ven una persona que va entusiasta y alguien que va con la justa, de hecho que la persona que va con una mejor actitud es alguien que hace ejercicio. Reduce la ansiedad, reduce la depresión, mejora la calidad del sueño,
evita el subir de peso, mejora la salud ósea, mejora el estado físico, evita el riesgo de caídas y si se caen, se van a caer con menos daño. Por lo tanto, ejercicio es una actividad muy recomendable. Entonces, los 4 consejos básicos o principales para proteger el corazón es no fumar. Felizmente ya no hay propaganda en la televisión que como existía antes de promover el cigarro. La alimentación que acabamos de desarrollar, el ejercicio que hemos desarrollado y el alcohol, sí hay propaganda en la televisión. En realidad hay que consumir muy poco alcohol o evitar el consumo de alcohol para proteger el corazón. Pequeñas cantidades no son dañinas, pero mucho sí hace bastante daño. El riesgo de hipertensión y de arritmia que es muy alto con el consumo elevado de alcohol. El sueño es otra cosa que se ha agregado últimamente y vamos a ver que durante determinados periodos del sueño se producen el incremento de la melatonina, baja la presión arterial y vean cómo a las primeras horas de la mañana se eleva la presión arterial, a las 6 de la tarde es la hora de mayor elevación de la presión arterial y todo eso tiene que ver con un adecuado sueño. Si nosotros acortamos las horas de sueño, vamos a tener menor probablemente síntesis de melatonina y vamos a tener una serie de alteraciones que no se van a cumplir los tiempos que son requeridos para una fisiología en el cuerpo humano. Y vemos que si vemos la línea donde pasa el 1 y se da desplazado a los círculos hacia arriba, quiere decir que si alguien no duerme en el tiempo apropiado, tiene 60% más de ser obeso, tiene 20% más de desarrollar hipertensión, tiene casi un 22% más de desarrollar diabetes, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular o incluso de morir casi un 30% más, un 15% más. De tal manera que la calidad del sueño es muy importante también como un factor protector del corazón. Hipertensión es algo que es muy común. Esta es la encuesta ENDES que hace el Instituto Nacional de Salud y nos da una información tremendamente importante. Vean que dice que el 22% de las personas adultas mayores de 15 años, no adultos, sino mayores de 15 años, sufre de hipertensión. Y separando en sexos, 19% de las mujeres y 25% de los varones sufre de hipertensión. O sea, 1 de cada 5 mujeres sufre de hipertensión y 1 de cada 4 varones sufre de hipertensión arterial. Y vean que bajar la presión tiene un efecto tremendamente útil. Se estima que en el mundo mueren al año más de 9 millones de personas como consecuencia de la presión arterial elevada. Bajar 10 milímetros de mercurio de la presión, o sea, de 150 a 140 o de 15 a 14, como lo conocen la mayoría de personas, produce una reducción del 20% de eventos de un infarto, de un ACV menos del 27%, de insuficiencia cardíaca 28% o de morir por cualquier causa 13%. Aquí queremos recalcar que la hipertensión es casi siempre asintomática. Y una cosa que es muy preocupante, las personas creen que toman su pastilla, le bajó la presión y dejan de tomar su medicina. El 30% de las personas que reciben una receta para ir a comprar las medicinas no van a comprarlas. Solo 2 de cada 3 van y compran sus pastillas para tomar. Una tercera persona no la compra y no hace caso a las indicaciones. Y el 50% de la gente que comienza a tomar medicinas por una enfermedad crónica, sea hipertensión, sea diabetes, sea colesterol, abandona el tratamiento antes del primer año. Y esa es la razón por la cual tenemos tantos eventos y la mortalidad cardiovascular se convierte en la causa número 1 de muerte en países desarrollados y en nuestro país ya está también encabezando la lista de causas de muerte. Y lo preocupante es que solo 1 de cada 5 personas con hipertensión tiene la presión adecuadamente controlada. Entonces, hipertensión, un factor muy importante. Este gráfico puede ser complicado, es para explicar el colesterol. El colesterol circula dentro de nuestras arterias y vean que la línea en medio de color celeste corresponde a un colesterol malo de 125, que correspondería más o menos a un colesterol total de 200, que según los laboratorios dice que eso es normal. Normal, vean que con ese nivel de colesterol se alcanza un nivel crítico de acumulación a partir de los 40 años y a partir de los 60 ya comienzan a tener su primer infarto. Si la persona tiene un colesterol malo, menos de 80, que correspondería a un colesterol total menos de 120 o alrededor de 120, que es como el colesterol que tiene un recién nacido y que realmente debería ser el colesterol que deberíamos tener, vean que su nivel crítico de acumulación se llega después de los 60 y su primer infarto lo estaría haciendo recién a los 100 años.
Esto considerando que la persona solo tenga colesterol, considerando que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga otra condición, porque ahí sí se alteran estas curvas. Estas curvas son matemáticas y solamente considerando el colesterol como factor de riesgo. Y vean que si tiene un colesterol malo, cerca de 200, lo que corresponde a tener un colesterol total de 280 a 300, vean que el nivel crítico se alcanza alrededor de los 20 años y antes de los 40 ya estarían teniendo su primer infarto. Y es lo que estamos viendo, lamentablemente, si combinamos colesterol con cigarro, con vida sedentaria, vamos a tener infartos cada vez a edades más tempranas en la vida. Felizmente, bueno, hoy en día hay una forma de detectar cómo están nuestras arterias, que es la tomografía, y puede uno ver sus arterias sin necesidad de hacer un cateterismo, y es la que nos da la información más completa de cómo están nuestras arterias coronarias. Y vean, por ejemplo, esta es una señora que viene a la consulta, tiene 73 años, y antes le había visto por el colesterol elevado, se le indicó una pastilla, tomó por un tiempo y dejó de tomar. Y vino a la consulta y me dijo, doctor, yo no voy a tomar esta pastilla porque a mi comadre le comenzaron a doler los músculos. Y él le dio en internet que con esta pastilla le afecta a uno la memoria. Por lo tanto, yo no voy a tomar. O sea, deme algo que no sea esto, pero que me baje el colesterol. Y vean que tiene un colesterol en 279 total y un LDL, el colesterol malo, en 200, que es lo que vimos en la gráfica anterior, que alcanzaría un nivel crítico a partir de los 20 y ya a partir de los 40 o 50 podría estar haciendo su primer infarto. Esta señora no era hipertensa, nunca había fumado, hace una dieta estricta, es delgada, hace caminatas, pero tiene un colesterol genéticamente muy alto. Entonces quedamos y le digo, señora, si usted tiene sus arterias limpias, ok, acepto, usted no tiene que tomar pastillas y coma pues alguna cosa natural para que baje el colesterol. Vimos sus arterias, la parte izquierda corresponde a las arterias de esta señora, que tiene un montón de calcio, vean que esas manchitas blancas corresponden a las arterias, y tenía una obstrucción en la arteria principal del corazón de 70%, próxima a darle un infarto. Para dar un ejemplo, la imagen de la derecha es cómo se ve una arteria limpia de una persona de 62 años que no tenía enfermedad en sus coronarias, y vean cómo la arteria es limpia, no hay acúmulo de calcio, y el grosor, el diámetro por donde circula la sangre es mucho mayor que el que tenemos al lado izquierdo. Lógicamente con esto la señora sí se convenció y vean que comenzó a tomar sus pastillas y ahora tiene un colesterol total en 135 y un LDL en colesterol malo que tenía en 200, ahora tiene 61, un nivel bastante lógico. Esto no le va a limpiar las arterias, pero va a evitar que esas lesiones sigan progresando y que por lo tanto tenga un pronto infarto a la vista. Por eso las guías americanas, no vamos a explicar este cuadro, es bastante grande, pero lo importante que tienen que tener en cuenta que las recomendaciones del colesterol, de tratamiento de pastillas para bajar el colesterol, no depende del colesterol, depende del riesgo de la persona. Una persona diabética, aunque tenga colesterol normal, tiene que tomar pastillas para bajarlo. ¿Por qué? Porque el colesterol y los triglicéridos elevados son totalmente asintomáticos, la decisión de tratamiento se decide en función del riesgo, y los pacientes no perciben el beneficio, solo perciben los efectos secundarios. Esa es la razón por la cual la gente abandona el tratamiento. El colesterol no produce ninguna molestia, por lo tanto el tomar pastillas, lo único que pueden sentir son los efectos secundarios de la medicina. Porque el efecto benéfico es que a esa persona no le da un infarto. Y la única manera de que una persona sepa que no le da un infarto es que tenga la certeza de que le iba a dar un infarto. Entonces eso no puede saberlo. Entonces, el efecto benéfico, o sea, que a alguien no le da un infarto, solo lo podemos saber por estudios de investigación, donde hemos investigado a pacientes que han tenido un infarto y se le da una pastilla para bajar el colesterol y se ha comparado con otro grupo que ha tenido un infarto y no se le ha dado, y el grupo que recibió la medicación tiene 35 o 40% menos riesgo de desarrollar un infarto. Pero eso no lo pueden ver las personas porque eso solo lo podemos saber por investigación. Entonces, lo importante acá es que los pacientes no perciben el beneficio porque no van a sentirse mejor, más bien los efectos secundarios sí pueden ser presentes, felizmente son escasos y lamentablemente el tratamiento es permanente. Entonces, a manera de conclusión, para ver si tenemos algunas preguntas, es: las enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenibles en un porcentaje muy alto, adoptando un estilo de vida saludable con los 8 parámetros que hemos discutido. La dieta con productos vegetales, frutas, verduras, proteínas de fuentes saludables como son los pescados y las carnes magras es la alimentación apropiada. El ejercicio regular de intensidad moderada
150 minutos por semana reduce el riesgo cardiovascular. Hay que evitar el consumo de cigarrillos e incluso el humo secundario también es altamente perjudicial, no solo para enfermedad cardiovascular, sino también para el cáncer. Dormir entre 7 a 9 horas diarias, mantener un peso adecuado, lo que corresponde a un índice de masa de 20 a 25, esto se obtiene dividiendo el peso entre la talla al cuadrado, y mantener la glucosa por debajo de 100 o tratada, si es el caso de un paciente diabético, mantener la presión arterial menos de 140 y si es posible menos de 130, mantener un colesterol malo menos de 130 o más bajo si el paciente tiene un riesgo mayor. Y esas son las formas que tenemos o las recomendaciones que tengo para darles hoy día en proteger su corazón. Y estaremos atentos si tienen algunas preguntas. Bueno, nos preguntan cuál es la actividad física para una persona de 58 años. Casi independientemente de la edad, la recomendación es por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, lo que querría decir unos 5 días de ejercicio de 30 minutos por lo menos. Eso es lo mínimo que tiene un efecto cardiovascular de protector. Él me diría, pero ¿en qué cosa es un ejercicio moderado? Un ejercicio ligero es aquel en que la persona lo puede hacer y puede cantar mientras hace el ejercicio. Eso es un ejercicio ligero. Un ejercicio moderado es aquel que uno está haciendo el ejercicio y con las justas puede hablar, puede decir algunas frases y puede conversar en algo mientras hace el ejercicio. Y un ejercicio intenso es aquel que uno solo puede decir sí, no, solo monosílabos mientras está haciendo el ejercicio. Ese es un ejercicio intenso. El intenso puede ser correr a baja velocidad para una persona mayor, pero ese ejercicio puede ser ligero para Usain Bolt, por ejemplo, el atleta. Entonces la intensidad va a ser de acuerdo a la persona. Y por lo tanto, como les decía, el ejercicio moderado es aquel que ustedes pueden hacer, pero con la justa pueden conversar ligeramente, pero tienen que cortar la conversación porque no le va a faltar el aire. Ese es un ejercicio moderado. Cuanto más ejercicio hagan, mejor. Pero por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio más intenso por semana. Y combinar ejercicio de tipo aeróbico y 2 veces por semana hacer un ejercicio de pesas o de fuerza. Ese es lo mínimo. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que hacernos un chequeo médico? Es una pregunta. En realidad va a depender mucho de cómo salió el anterior. Si está todo a nivel óptimo, podría ser que su siguiente chequeo sea en 5 años si es que es una persona joven. Pero si pasa de los 50 ya hay que hacer un chequeo anual porque ahí las cosas pueden ir cambiando. La presión arterial comienza a elevarse muy rápidamente en las personas después de la menopausia en las mujeres y en los varones a partir de los 40-45 años. Otra pregunta es, ¿cuáles son los exámenes que debemos realizarnos para conocer la salud de nuestro corazón? Lo indispensable es conocer su valor de presión arterial, conocer su valor de glucosa y un perfil lipídico que incluya el colesterol total, el colesterol bueno, que se conoce como HDL, los triglicéridos, y en base a eso se calcula el colesterol malo. Si hay algo más, eso debe consultarlo con un médico para ver si hay exámenes adicionales que tengan que realizarse, si es que algo encuentra anormal en eso. También un chequeo de la función renal con una creatinina sería muy conveniente de realizar como chequeo básico. Alguien pregunta, yo tengo el hígado graso, tengo mayor probabilidad de un infarto. Los pacientes con hígado graso no solo tienen grasa en el hígado, también tienen grasa en el páncreas o en muchos órganos a nivel abdominal y por lo tanto tienen mayor riesgo de diabetes y la diabetes se asocia con riesgo de infarto. O sea, indirectamente el que tiene hígado graso también tiene mayor chance de tener un infarto. Me preguntan, su papá es hipertenso, medicado, tiene 75 años y le han detectado una arritmia. El médico dijo que no tiene que consumir vegetales crudos verdes. ¿Qué tan cierto es esto? Esto sería solo cierto si la persona está tomando warfarina, que es un anticoagulante. Las personas que son mayores tienen mayor chance de tener una arritmia que se llama fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular requiere tomar un anticoagulante de manera permanente. El anticoagulante que durante muchos años se ha utilizado es la warfarina, y si toman warfarina sí no se recomienda comer muchas cosas verdes porque es el antídoto, anula el efecto de la warfarina.
Sin embargo, hay muchos anticoagulantes modernos que tienen ventajas importantes sobre la warfarina y que no tienen restricciones con la alimentación que tienen que tomar. ¿Me puede explicar más sobre el procedimiento que tiene para ver la condición de las arterias? Tengo antecedentes de colesterol alto, a pesar de que se cuida naturalmente. Si tiene un colesterol muy alto, en realidad no tiene que hacerse necesariamente un examen de las coronarias con la tomografía, pero si es un riesgo moderado y una persona está en duda si debe tomar o no pastillas para el colesterol, una manera de hacer es la tomografía. Puede hacerse lo que se llama un score de calcio, cuánto calcio acumulado en las arterias, y eso es un muy buen predictor. Si no tiene problemas con el riñón y no tiene alérgica al contraste, puede hacerse un estudio de contraste, pero no se recomienda para todos. En las personas que tienen un riesgo intermedio o en pacientes que tienen algún síntoma que ya puede ser sugestivo de que está teniendo un problema al corazón, sí se recomienda hacer el estudio de coronarias, pero con contraste. ¿Qué hacer para no tener pérdida de sueño? Bueno, eso tendría que preguntárselo al neurólogo, pero hacer ejercicio les ayuda a dormir bien. No comer de noche es una cosa importante, no comer y acostarse porque eso produce reflujo, aumenta el ronquido y las personas se andan despertando porque tienen lo que se llama el síndrome del apnea-sueño, que también se ha sido desarrollado en uno de estos temas aquí en estos en vivo de la clínica. Y dirían mis dos únicas recomendaciones. Y después, bueno, a los adultos mayores, pues que traten de no dormir en el día, porque si duermen en el día, pues no duermen en la noche. Dice, ¿para qué sirven los exámenes de Holter y el ecocardiograma? Cuando una persona se queja de palpitaciones o en el examen que uno ha examinado al paciente ha detectado que el corazón no late regularmente, o sea, sospechamos que hay una arritmia o encontramos una arritmia, el Holter nos va a decir qué tan seria es esa arritmia y si es que requiere medicación para tratar esa enfermedad. Porque mucha gente tiene arritmia y no necesita pastillas, ¿no? La arritmia el corazón late 100.000 veces en un día y si por ahí pierde el paso en unos instantes, pues no hay problema. Pero si esto ya es una cosa muy frecuente a lo largo del día, pues puede requerir medicación. Y el ecocardiograma es el examen más importante cuando encontramos alguna normalidad. Si encontramos un soplo, ecocardiograma. Si el electro no sale normal, ecocardiograma. Si el paciente se agita porque le falta el aire cuando quiere hacer un esfuerzo, un ecocardiograma. O sea, siempre que hay un síntoma cardíaco, el ecocardiograma es el examen que nos da más información para saber cómo es el estado del corazón. En alguien asintomático con electrocardiograma normal, probablemente no sea necesario hacer un ecocardiograma. Preguntan si uno sufre de apnea del sueño, ¿qué tan probable es de sufrir un infarto al miocardio o un ACV? Más es ACV porque estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar arritmias, fibrilación auricular y pueden hacer embolias. Pero tienen también más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. El no dormir en la noche hace que tengan niveles de frecuencia cardíaca y niveles de catecolaminas más altos y por lo tanto tienen más chance de ser hipertensos. Aquellas personas que roncan en la noche, sobre todo aquellos que hacen apneas, o sea que dejan de respirar por unos segundos, tienen esa condición y tienen mayor riesgo de hacer arritmias, hacer hipertensión y por lo tanto de hacer un ACV o lo que se conoce como un derrame cerebral. Ducharse con agua fría o alternar agua fría y caliente después de una operación hace 5 meses es saludable para el corazón. Yo diría que no es sensato, no me parece muy lógico bañarse con agua fría y caliente. Báñese con agua tibia nada más, no creo que no hay mucha información que yo le pueda decir si se baña con agua fría, si es bueno o malo. Báñese con agua tibia mejor, no haga extremos. Alguien pregunta, tiene una vida sedentaria pero siempre trata de caminar, entonces no es un sedentario si camina, sin embargo cuando camina unos minutos ya me agito demasiado y empieza a doler el pecho, y eso tiene que ir corriendo el cardiólogo. Esa persona que se agita y que le duele el pecho cuando camina, bueno, tiene que pasar con el cardiólogo más o menos urgente. Eso puede ser una angina y puede estar indicando que pronto viene un infarto. Las dolencias pueden ser hereditarias. El colesterol elevado, cuando está bien elevado, usualmente es hereditario, es una condición genética que no pueden metabolizar el colesterol. Hay algunas formas de hipertensión que también son hereditarias, pero mucho también se hereda las costumbres. Si la familia tiene costumbre de echarle mucha sal a la comida, pues los hijos van a heredar esa costumbre y van a tener también la predisposición a echarle mucho condimento, mucha sal a sus alimentos. Entonces se heredan la parte genética, pero también se heredan las costumbres y eso puede ser dañino. Si el padre fuma, a veces también los hijos fuman por imitación, ¿no? ¿Qué examen es bueno para conocer
mejor riesgo de un infarto. Como le decía, el chequeo básico es importante, el perfil lipídico, la glucosa, la presión arterial, los antecedentes familiares, eso corresponde al médico, o sea, calcular el riesgo que tiene tener un infarto una persona. Hay tablas desarrolladas en Estados Unidos para conocer el riesgo de tener un infarto, eso los médicos la conocen, los europeos tienen unas tablas diferentes, y ya para los latinoamericanos hay unas tablas que también se han desarrollado, con el cual poniendo unos datos, sabiendo la edad, la presión, el colesterol, el nivel de azúcar, si fuma o no fuma, puede uno calcular qué riesgo tiene de tener un infarto, y esos son el punto de partida para estrategias de qué hay que buscar. Cuanto más riesgo tiene, hay que ser más incisivos en buscar enfermedad. Ejercicios de respiración antes de dormir después de una operación al corazón, es saludable para los pulmones, y si hay una buena función pulmonar también va a ayudar a la función cardiovascular. Pero específicamente que un ejercicio respiratorio ayude al corazón, que yo sepa, no está indicado. Preguntan, buenas tardes, hace mucho tiempo que me da latidos en el pecho fuerte, que me desvanezco. Fui al cardiólogo y me dijeron que todo estaba bien, me mandaron al gastroenterólogo y me dijeron que tengo hipotiroidismo. Bueno, hay que corregir el hipotiroidismo. Si después de corregir la enfermedad que tiene, el hipotiroidismo persiste con esas molestias, bueno, tendrá que volver al cardiólogo, de repente hay algo que no se ha detectado inicialmente y como dijeron ya, tiene hipotiroidismo, achacan todo al hipotiroidismo, pero si se corrige el problema y todavía persiste con los síntomas, debe volver al cardiólogo para que lo reevalúen. Me encontraron el colesterol en 240, el colesterol malo, y yo me siento sano, no como grasas. Como le decía, el colesterol no produce ninguna molestia, y si tiene el colesterol malo en 240, esa persona en ese nivel puede ser que no haya tenido un infarto todavía, pero va a tener un infarto si no toma medicinas. Con 240 de colesterol malo, le puedo asegurar, pondría casi mis manos al fuego, que antes de los 60 tendrá un infarto, si es que no se trata. Y quién sabe antes. Tengo un índice de masa en 29, pero hago mucho deporte, como bien, duermo bien, no fumo, tomo de vez en cuando, tengo 55 años, me dijeron que tengo huesos muy grandes y pesados, nunca tiene un índice de masa de 25. ¿Qué me puede comentar? Lo felicito, está muy bien, sigue haciendo lo que está haciendo. Una última pregunta, ¿hay signos de alarma que pueden prevenir un infarto? Sí, el dolor al pecho puede puede avisarnos que estamos próximos a que nos dé un infarto, pero lamentablemente el 70% de la gente que debuta con un infarto, ese síntoma, el infarto, el dolor al pecho que le produjo el infarto, es su primer síntoma. Y de ellos, la tercera parte o casi la mitad no llega a un hospital, se muere en el camino. Por lo tanto, no hay que esperar tener un síntoma. Si uno identifica que tiene un factor de riesgo o su riesgo es alto, pues ponerse en manos del cardiólogo o del médico internista para corregir su riesgo y evitar dar sorpresas a temprana edad. Bueno, muchas gracias. Creo que ha habido mucho interés. Espero que hayan resuelto algunas dudas que tienen algunas personas sobre la protección, y los invitamos a un chequeo cardiológico acá en la clínica Ricardo Palma o con el cardiólogo que ustedes lo deseen, pero si tienen riesgo, acudan al cardiólogo, van a evitar una complicación a temprana edad. Buenas tardes.